comienzo la grabación. Bueno, entonces ya ahora sí, bajo la grabación, bienvenidos oficialmente a la sesión virtual de hoy. Ya les he dicho cuál ha sido, bueno, como que cuál era mi idea de ver por lo menos ese comienzo a su proceso hoy y luego dejar que ustedes decidan si quieren que sigamos con el tema o no, o posponerlo, ¿verdad? No es como que no lo vamos a ver. Ah, Como siempre, sin embargo, ¿verdad? Igual abro preguntándoles si alguno tiene alguna duda en específico sobre algo que hayan estado estudiando o revisando de los temas anteriores o algo que quieran que vea antes de comenzar con lo que tenía como propuesto para hoy. Vamos a ver, Manuel me dice, buenas, profe, es que tengo una pregunta a algo del proyecto. Yo sé que usted no puede contestar nada específico, pero si me pudiera dar como una guía, un tipo de guía, por favor. Manuel, es que, bueno, es muy difícil, puedes intentar, pero esa es la cosa. Es que solo con que me digas que es el proyecto, se supone que con solo con que me digan que tienen una duda del proyecto, yo debería decirles de una vez que no. Eso es lo que, según la cátedra, yo debería de hacer. Pero de ahí, uno como estudiante sabe cuál es de cómo es el yugo, ¿verdad? Entonces a mí no me gusta como que de una nada más a apartarlo, digámosle. Entonces, si querés, puedes intentar. Bueno, es que si ni siquiera sé la verdad qué tipo de pregunta es. Entonces, no sé si lo que querés es como un consejo de dónde investigar o qué. O sea, Manuel me dice, profe, es que no sé cómo sumar los elementos de un renglón de una matriz. Eh, a ver, recordá que eh, yo puedo trabajar sobre una matriz. De hecho, yo a ustedes les mostré un ejemplo la semana pasada que era del estudiante facilitador previo a yo, digámosle, que él, ¿cómo se llama? Él utilizaba vectores de acumulador e iba acumulando los valores a lo largo de una matriz. Entonces, quizá no era igual. Vos estabas, yo creo, la semana pasada, ¿verdad, Manuel? Ese ejemplo quizá no es igual a lo que ocupás, pero la lógica es la misma. Digamos, bajo el mismo principio, yo puedo hacer algo como esto. Entero, digamos. Ups. Ah, por si acaso, gente, les hago una. Les voy a contar algo, un toquecito, mientras escribo este algoritmo, por si acaso me notan muy raro. Yo tengo un problema en mi muñeca derecha, una lesión vieja que yo tuve en mis tendones. Entonces, a veces se me inflama un poquillo, dependiendo de si la tenso mucho. Yo, de hecho, tengo que usar descansabrazos en mi silla para no tensarla mucho como trabajo. Pero estamos a fin de cuatri, ¿verdad? Se podrán imaginar que he pasado los últimos días demasiado tiempo frente a la compu y la tengo un poco como inflamada hoy. Entonces les hago la aclaración solo para que sepan si ven que hoy de cuando en cuando hago así como pequeñas como pausas o que me ven escribir un toque como más lento o tieso, es porque tengo la muñeca derecha un toquecillo inflamada. Entonces les pido las disculpas ahí por el caso, pero se sale un poco de mi control. Es un problema ya crónico. Ok, sí, en lo que estaba acá. Bueno, voy a ocupar mis contadores. IJ, los ceros. Ok, ok. O de hecho, no, ni siquiera. Hagamos algo así como azar 11 para que sea de 0 a 10. ¿Ok? Entonces ahí yo ya tengo una matriz inicializada, ¿verdad? Entonces, voy a primero, vamos a escribir toda la matriz como para tener una referencia.
De hecho, hagámoslo 10 para que sea siempre solamente un número. No va a ser esto así como muy complicado para que sea más rápido. Ujú, algo así. Saca un par de espacios, entonces, ¿verdad? Aquí ya lo que tendríamos es, opa, se me olvidó el sin saltar. Ya lo corrijo. Ah, esto me está costando montones, digamos, la precisión para agarrar las ventanas. Vieran cómo me está temblando, de hecho, el dedo índice. Ok, ahí estaría la matriz. Entonces, ¿verdad? Ahí eso es inicialización e impresión de matriz normal, como la que ustedes han visto toda la vida. Pero recuerden que yo les he dicho a ustedes que ustedes pueden trabajar sobre esa misma matriz, digamos. Si yo antes de venirme acá, resulta ser que yo le digo, no sé, voy a reemplazar todos los ceros por el número que le siga a la matriz, por decir algo. Entonces, digamos que yo voy a volver a recorrer acá mi matriz. Entonces, ¿verdad? Ojo que todo esto es antes de la impresión, ¿verdad? La impresión la tenemos acá abajo. Vamos a ponerla acá. Impresión de matriz. ¿Ok? Entonces, yo aquí la inicialicé. Y acá le voy a hacer una pequeña modificación. Voy a hacer eliminar ceros. ¿Ok? Entonces, déjame pensar. No, sí, dejémoslo así, eliminar ceros. Entonces, yo lo que voy a hacer es, yo voy a recorrer mi matriz y le voy a decir, si el valor en la matriz es igual a 0, entonces le voy a decir que le asigne ese valor. Podría sencillamente asignar el siguiente, pero vamos a hacerlo como sumado. Entonces, digamos, vamos a hacer que yo voy a sumar ese 0 más el valor siguiente. Podría ser en el renglón. El único problema es si estamos en el último renglón. Y ahora me estoy complicando solo. Hagamos esto entonces. Ya sé. Hmm, ok, ya sé, ya sé. Vamos a iniciar toda la matriz más bien, excepto la última columna. De esta manera. La última columna. Vamos a hacer más 1 para asegurarnos que siempre haya tener un valor positivo. Y más bien ese int. Tranquilo. Ok, está bien. Perdón. Voy a tener la ejecución. 8 más 1 para que sea, no, 1 o 0. Vamos a hacerlo así. 8 más 1. Ajá. Ajá, ahí debería estar. Ok. No, se me olvidó modificar completamente esto. Más bien, así. J de 0 a 4 para 4J. Me equivoqué. Ah,
Ok, ocupamos mantener el renglón 4. No, sí. Ah, me equivoqué, fue acá, perdón. Acá. El renglón 4, dejo, ajá. Ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Ahora sí, disculpen por eso. Vean todo lo que está pasando acá. Estos son mis paras de inicialización. Vean que acá yo estoy inicializando toda la matriz excepto el último renglón. Le estoy diciendo que los renglones vayan de 0 a 3, es decir, de 0 hasta 3, los primeros 4 renglones, que me los inicialice con azar 2. Azar 2 me va a tirar o 0 o 1. Entonces vean que dicho y hecho aquí está 0, 1, 0, 1. El último renglón, vean que yo lo recorro acá. Entonces ve que yo acá estoy haciendo un recorrido lineal sobre una coordenada específica de mi, o una serie de coordenadas específicas de mi matriz. ¿En qué sentido? Yo le estoy diciendo, manténgase en el renglón 4 y avánceme a lo largo de las columnas de ese renglón, es decir, de las celdas de ese renglón. Ve que acá J es el único que va a ir incrementando de 0 hasta 4, 0, 1, 2, 3, 4, asignando números aleatorios entre 1 a 9, porque recuerda que azar 8 te va a tirar entre 0 a 7, de hecho, debería ser así, perdón, de 0 a 8 te va a tirar ahora por ser azar 9, más 1 que te va a estar incrementando ese límite, lo cual quiere decir que si te tira 0 se convierte en 1 y si te tira 9 se convierte, perdón, y si te tira 8 se convierte en 9. ¿Ok? Entonces, luego acá vamos a estar eliminando los ceros por medio de sumas. Entonces yo le voy a decir que si encuentro un 0, ¿verdad? Yo podría hacer una asignación directa, pero ve que lo que estoy diciendo es una suma. Si llega a encontrar un 0, a esa coordenada donde está el 0, súmele exactamente la misma coordenada, pero de la fila 4, es decir, la última fila. Ve que dicho y hecho, en todos los lugares donde antes había un 0, trasladó el mismo valor de la última fila a esa parte. Aquí había ceros y todos se convirtieron en 5, acá en 3, acá en 8, acá también en 8. Toda esta columna tenía unos, entonces a lo largo de toda esa columna no... Mentira, acá sí había ceros, ya estoy viendo, lo que pasa es que aquí había un 1, entonces acá no hay forma de identificar cuáles eran ceros. ¿Ves? Ve que de nuevo, si yo modifico esto para que no haga nada, ve, ahí están los ceros. Acá los estoy pasando por encima con una suma. ¿Ok? Adicionalmente, ¿verdad? Yo puedo seguir esta misma lógica para hacer sumas a lo largo de ciertas coordenadas. Por ejemplo, si yo quiero sumar la diagonal de mi matriz, ¿verdad? Yo puedo llegar y hacer otros dos paras. Vamos a meter acá una nueva variable que se llame, llamémosle diagonal. La inicializamos en 0. Y yo voy a ir avanzando. Déjenme ver. Más 1, más 1. ¿Cómo era este asunto? Hagámoslo con un sí, más fácil. Si es igual a j. Entonces, la coordenada actual. Aquí tenemos que hacer un pequeño ajuste. No. Opa, se me... Esto era lo que teníamos que hacer. ¿Okay?
Vamos a ver si por despistado no vi nada. Entonces dice que es 3 y eso claramente, eso claramente está mal. Escribir diagonal, ajá. Ah, 5, 8. Oh, perdonen. Vieran cómo la tengo inflamada, de verdad. Ok. 5, 3, 8, 1, 8. Eso debería ser 8. Debería ser 25, si no me equivoco. De hecho, va a parar un momento la grabación, porque estoy pensando que igual si ustedes, ok, si hace rato no los veo, para que no quede como todo mi pensar ahí grabado. Entonces, un momento, la grabación, no. Opa. Ok, sí, ya la puse. Creí por un momento que la había detenido. No era ni tanto loco lo que había que hacer. Ok. Entonces, vean acá lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sencillamente, estoy recorriendo, limitando la diagonal, utilizando un mismo contador para ambos lados de la, ¿cómo se llama esto? De la matriz. Perdón, ambos subíndices de la matriz. Entonces, vean que acá yo voy sumando con el incremento de i para ambas coordenadas desde 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y voy sumando toda la diagonal a mi acumulador diagonal, poniéndole diagonal más la matriz y luego escribo diagonal. Y listo. Entonces, un poquillo de, de tartamudeo estuve ahí al principio, pero disculpen ustedes. No sé si se da a entender, Manuel, porque digamos, no, como te digo, no te puedo dar, dice, la respuesta como tal, pero la lógica a fin de cuentas es la misma. O sea, Héctor me dice buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Bienvenido. Y Manuel me dice, gracias, profe, todo me quedó claro, voy a intentarlo. Excelente. Excelente, excelente. De hecho, esto está como vacilón. Podría trabajarlo. A guardarlo. Ok. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O algo que no le haya quedado claro en esto que acabo acá de... Opa, Selenia. Ah, ok. Esto, Selenia, no, por si acaso, no hace nada. Porque ya me ha pasado. Bueno, no es que no hace nada, digamos, sino que cuando vos solicitas esto, lo que permite es rayar mi pantalla. Como cuando uno, digamos, llega y... Ups. Bueno, es como cuando uno toma una captura de pantalla y que yo me ponga acá a rayar la captura. Entonces es como un modo de pizarra como en vivo. Entonces, si lo que quería hacer era como solicitar mi algoritmo, de, sería mejor que me mandes como que un correillo después de la sesión y yo con mucho gusto te lo paso. Selena me dice, perdón, no, tranquila, todo bien, nada más te estoy explicando porque no sé si lo que estabas tratando de hacer era como pedirme el algoritmo. Entonces, por si acaso, me dice no encontraba la mensajería. Ah, ok. Entonces, eso era. Ok. Recuerden, gente, cualquier cosa, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda o alguien está escribiendo, me pueden levantar la mano para yo saber. Selena me dice buenas noches. Muy buenas noches, Selenia. Bienvenida. ¿Algo más que quieren que repase o algo antes de comenzar?
A ver, Johan me dice, Pablo, ¿cómo se puede hacer comparaciones entre las filas de una matriz y determinar cuál de ellas es la mayor? Y al identificarla, colocarle una letra a un nombre. No sé si se pueda. Eso es muy el proyecto, sí. Y no solamente el actual, sino el siguiente también. Les puedo recordar cómo hacer comparaciones, ¿verdad? Porque de nuevo, la lógica es la misma, ¿verdad? Digamos, déjenme ver. Es que eso sí es muy, es como la piedra angular del proyecto actual y del siguiente también. Casi que todo el proyecto siguiente y gran parte del actual depende de eso. Joel me dice, yo entiendo qué tengo que hacer, ¿ok? Que creo que ya sé qué es. Ok, vamos a ver. Joel me dice, el problema es que no sé si pueda convertir el número a texto o viceversa. Eso siempre se puede. Recordad que vos puedes hacer. Recuerden, gente, que decodificar en PSInt ustedes lo pueden hacer manualmente. Entonces, no, la duda que tenía no era la que yo creía. Digamos, por ejemplo, yo podría venirme acá. Vean cómo tenemos la matriz, ¿verdad? Yo podría venirme acá y cambiar esto. Y acá no, acá. Hacer algo como esto. Opa. Según. Vamos a poner caso 0. Opa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vamos a poner. Vamos a ver si puedo escribirlo suficientemente rápido para que no se me caiga la ejecución. Au, au, au. Ah, ok. Vamos a ver. 4 de hecho es el más largo. ¿Borrar sin saltar? No, no borrar sin saltar. Bueno, en teoría sí. Pero no exactamente. Vamos a ver. Au, au, au. Muñeca. Ahí está. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero ve que estoy haciendo algo similar. Yo estoy decodificando. ¿Ok? Similarmente, yo puedo decodificar cualquier otro número. Yo puedo decodificar, por ejemplo, I y J, si yo lo que quisiera fuera decodificar mi renglón o mi columna. Pero acá yo lo que estoy decodificando es el valor interno. Entonces, ve que yo acá, esta es una matriz de tipo entero. Esta matriz no tiene ni una sola cadena almacenada en ninguna de sus celdas. Pero yo utilizo un según para programar esta impresión. Y ni siquiera es la misma.
perdón, no es ni siquiera la única manera de hacerlo. Hay otras formas, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría apoyarme con un vector de cadena si me quisiera poner muy creativo. Ustedes pueden utilizar el valor de una matriz como subíndice, pero quizás sería un poco más confuso. Quizás esta sería una manera como más fácil de hacerlo. Algo por ahí era más o menos como iba tu duda, Johar. A ver, Johar me dice, y la duda que pensó sí cuál es, pero no se puede responder. También la pensé, pero no la puedo plantear porque no tendré respuesta. De igual manera, muchas gracias, Pablo. Tengo una idea clara de qué tengo que hacer. Con muchísimo gusto. Sin embargo, sin embargo, si había algo que se me había ocurrido, solo que voy ando como un poco lento, no sé por qué. Déjame ver si me acuerdo qué era. Mm, ya recordé. Esta era. No sé si recuerdan este algoritmo que vimos hace un par de sesiones, no recuerdo cuáles. Que yo lo ponía a él a encontrar un número y me decía las coordenadas. Entonces, es muy sencillo que me digan cuáles coordenadas encontró, porque yo sencillamente lo pongo a recorrer toda la matriz y a que por cada coincidencia me escriba el número y la coordenada actual, ¿verdad? Pero recuerden que esos valores ustedes los pueden transferir, por así decirlo, a algún otro lado. Entonces, acá yo estoy imprimiendo por cada coincidencia donde se encuentra el valor 5, que fue el que me ingresó el usuario, él me va a contestar 5 se encontró en la posición IJ porque se cumple que matriz IJ es igual a número. Pero yo perfectamente este resultado lo podría estar contestando más adelante. Digamos como por ejemplo yo podría hacer algo como coordenada, dimensión coordenada 2. Ya sé. Vamos a hacerlo así, aunque sea feo, pero vamos a hacerlo como por brevedad. Si entonces era. Si coordenado es falso, es decir, si todavía no si estamos apenas encontrando la primera incidencia, entonces coordenada 0 tiene I, coordenada 1 tiene J. Y yo lo voy a poner aquí al final, variable encontrado. ¿Qué? Wow. Ahí está, type. Mi muñeca. Vamos a ver. Ah, vamos a meter acá un par de vacíos.
Entonces, vean que yo acá abajo le estoy diciendo, ¿verdad? Dicho y hecho, la primera vez que él encontró un 5 dice que fue en la coordenada 2, 1. Y yo aquí abajo, mucho después de haber terminado con ese ciclo, lo que hice fue que guardé esas coordenadas acá en mi vector, ¿verdad? Cuando encuentro mi primera incidencia de IJ, la coordenada I de renglones yo la guardo en mi primer celda y mi coordenada J de columna la guardo en mi coordenada 1, en mi segunda celda. Entonces yo aquí abajo sencillamente lo que hago es que le digo la primera incidencia de número se encontró en la coordenada 0 y 1. Dicho y hecho, la primera incidencia de 5 se encontró en la coordenada 2 y 1. Si yo me vengo acá, 0, 1 y 2, renglón 2, que es el tercero, columna 1, que es la segunda, acá está el primer 5. Si revisamos todas las celdas anteriores, no hay ni un solo 5. ¿Ok? Eso quizá les pueda ayudar un poquillo. Ustedes deciden cómo lo pueden utilizar. Johar me dice, todo claro, ahora sí, muchas gracias, con muchísimo gusto, Johar. ¿Alguien más, gente? No sé si tienen algún otro detalle. Todavía nos queda tiempillo. Entonces, si quieren preguntarme alguna otra cosa. Ok, alguien ahí me está levantando la mano. Vamos a ver. Errol me dice, no sé si ya lo preguntaron, pero para las matrices, ¿cómo se hace uno para ponerle nombres, por ejemplo, en las filas sin mover la matriz? Sin mover la matriz no se puede, porque estás escribiendo antes de la matriz, ¿verdad? Si yo acá, a este ejemplo, a cada uno de ellos le escribo algo antes de... Aquí no. Siempre se me va a mover, ¿verdad? Ve que acá todo se me mueve a la derecha. Para que quede todo justificado, yo entonces tengo que aplicar la lógica para justificar. Digamos, ve que mi matriz ya estaba justificada porque yo agregué acá espacios. Entonces, ya ahí vos tendrías que ver qué hacer. Acordate que siempre el hecho de que todo quede bien justificado depende de la cantidad de caracteres que estás escribiendo. Entonces, digamos como por ejemplo, la palabra más larga que yo voy a estar escribiendo acá es 4. Yo lo que hago entonces es ajustar el resto de mis palabras con espacios para que tengan la misma longitud. Pero no, no se puede escribir algo a la izquierda sin que se mueva la matriz. Eso por fuerza siempre va a ocurrir. ¿Ves? Errol me dice, en eso está bien. Y cuando son nombres diferentes, hay que hacer esto mismo. Tenés que justificarlas. Acordate que eso ya lo hemos hecho varias veces.
ya varios ejemplos yo les he mostrado de cómo justificar, donde yo siempre aplico espacios. Me dice error donde dice fila. Tendrías que estar aplicando, de decir, la lógica, ¿cómo decirlo? Como para eso. Tendrías como, por ejemplo, es que cómo hacerlo sin, es que ya eso es acercarme demasiado. Ah, creo que un día yo les mostré un ejemplo, pero lo hice creo que con las columnas, fue donde yo lo que ya sé que les puedo mostrar. Excelente, excelente, excelente. Perímetro. ¿Se acuerdan de este otro ejemplo? Recuerden que fue lo que yo hice para asegurarme de que esta matriz siempre quede justificada, porque recuerden que en cada ejecución esta matriz se me dimensiona de tamaños diferentes, ¿verdad? Bueno, ahí esa es la única que se me desprograma, porque de hecho tengo que controlar que no me salgan esos valores. Es una matriz cuánto por cuánto, ahora que lo pienso. Eso debe ser como 1 por 1, yo creo. Ahí está, sí. Ahí está. ¿Ven? Ahí el algoritmo no sabe con qué tamaño de matriz va a tener que trabajar, pero él automáticamente sabe cuántos espacios rellenar. ¿Cómo? Ok. Recuerden que si yo me vengo aquí abajo, yo le decía que revisara, bueno, este montón de condiciones es sencillamente para determinar en qué parte de la matriz está. Entonces eso es más específico de este algoritmo como tal. Pero acordate que, digamos, yo lo ponía a recorrer, ¿verdad? Cuando me va a escribir uno de estos, digamos específicamente este espacio de acá, primero, este primer guión viene adjunto a la impresión de mi primer carácter de mi fila, ¿verdad? Yo aquí le estoy diciendo, el primer carácter escriba lo normal y adjúntele un guión. Ve que de hecho, si yo quito estos guiones, queda igual, excepto por el primero. Tengo que cambiarlo de acá. ¿Ok? O al revés. Si más bien cambio el primero, acá todos, en todo el primer renglón me va a cambiar, excepto estos de acá. Entonces, yo alternativamente también podría modificar esta lógica, ¿verdad? Recuerden que todo es lógica. Yo podría restar este de acá y agregarlo acá. Vean que, oh, no, de hecho no. Aquí podría hacerlo, pero tendría que cambiar este cálculo. Ahorita les explico este cálculo mejor primero. Ahorita no, más bien al revés. Voy a explicarles primero este cálculo. Vean que acá, si yo quito este para, lo que va a ocurrir es que me va a escribir pegados mis dos renglones. Perdón, mis dos columnas. ¿Por qué? Porque recuerden que la lógica de este algoritmo lo que hacía era saltarse todas las columnas que se encontraban en el centro. Todas estas de acá, digamos. Ustedes ven acá. Entonces, recuerden que, ¿verdad? Este algoritmo, la forma en la cual hacía eso es, por este montón de condiciones seguidas, yo lo pondría a revisar. Si se encuentra en el primer renglón, escriba. Si se encuentra en la primera o última columna, escriba. En el último renglón también. Entonces, básicamente, todo lo que son esos condicionales. Lo cual quiere decir que si nada más dejo los condicionales, lo que va a hacer es escribírmelo de todo pegado, ¿verdad? Acá estas líneas me las va a escribir pegadas, las dos columnas, tanto esta que me escribe la primera columna como esta que me escribe la segunda columna. Vean acá, si yo toco, me va resultando los dos bloques de código. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar que yo ocupo dejar un espacio del tamaño de los renglones entre ambas columnas? Bueno, la manera más fácil y, digámoslo entre comillas, fuerza bruta de hacerlo es contar cuántos espacios tengo yo en mis impresiones. Digamos, yo podría venirme acá y decir 1,
2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 caracteres antes de llegar a la última columna, ¿verdad? Vean que estos últimos 3 caracteres no los cuento porque estos últimos 3 tienen que ser exactamente estos últimos. Entonces, si yo empiezo a meter acá 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Creo que ahí está. El problema de este método es que, de nuevo, ¿verdad? Acá yo le estoy poniendo literalmente a escribir esa cantidad de caracteres, lo cual quiere decir que si yo redimensiono esta matriz, ya no me funciona. Esta es una matriz más chiquitita que la que teníamos en la ejecución anterior. Ocupamos menos caracteres. Esta es todavía más chiquitita. Entonces, ¿cómo corrijo yo eso? Yo puedo automatizar el proceso de conteo y programarlo a PSInt. Entonces, lo que estoy haciendo es básicamente decirle eso a PSInt. Yo le digo, para i siendo 1, cada una de estas cuentas de este para me va a representar una columna que voy a escribir. Entonces yo le digo, para i siendo 1, porque yo la columna 0 ya la escribí, hasta tamaño C menos 2, recuerden que tamaño C lo que es mi cantidad de columnas, lo cual quiere decir que en esta matriz tamaño C es 3, porque esa es una matriz que tiene 3 columnas. Entonces yo le digo tamaño C menos 2 por lo siguiente. Podríamos decir que ese menos 2 es menos 1, que es exactamente lo mismo. El primer menos 1 es porque recuerden que toda enumeración de matriz va de 0 a n menos 1, donde n es el tamaño de la matriz. Entonces, recuerden que si tamaño C es 3, como tenemos acá, tamaño C menos 1, siendo 2, me estaría indicando la enumeración de todas las columnas de la matriz, siendo columna 0, 1 y 2. Sin embargo, recuerden que yo les dije anteriormente que tenemos que rellenar solo los espacios de en medio, porque la última columna yo ya la estoy imprimiendo. Si yo la pongo a recorrer de 1 al final de mi matriz, vean que se sale porque estoy efectivamente diciéndole imprímame guiones para la columna 1 y para la columna 2 y luego imprímame la columna 2. Entonces, yo tengo que decirle menos 1 por el ajuste del tamaño y otro menos 1 porque la última columna en teoría yo ya la estoy imprimiendo, lo cual es básicamente lo mismo que decirle tamaño C menos 2. Entonces, vean que acá la cuenta es exactamente esa. Yo le estoy diciendo para i siendo 1 hasta 1, es decir, ejecute una sola vez, que sería la única columna que no tiene que escribir, pero rellénemela con guiones para indicar que es como vacía, por así decirlo. Ahora, ¿cómo hago yo para decirle cuántos guiones escribir o cuántos espacios escribir en caso de que estuviera escribiendo nada más espacios? Así. Que es exactamente lo mismo. Yo cuento. Entonces, yo tengo que cada columna, según como lo está concibiendo mi algoritmo, va a ser 1, 2, 3 y 4 caracteres, ¿verdad? Vamos a meter acá un guión para que eso sea más evidente. ¿Por qué? Porque recuerden que cada una de mis impresiones de columna lo que hace es imprimir paréntesis cuadrado, el número, cierra paréntesis cuadrado y el primer espacio antes de escribir la siguiente columna. Eso quiere decir que son, dicho y hecho, 4 caracteres por columna los que yo voy a estar imprimiendo. Entonces yo le digo, haga esta cuenta, que depende del tamaño de mi matriz, y por cada columna que yo quiero que no escriba, imprímame 4 guiones. Dicho y hecho, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 guiones para la primera columna. 1, 2, 3, 4 guiones para la segunda columna. 1, 2, 3, 4 guiones, que es un espacio vacío que acá no vemos, para la tercera columna. Entonces, aplicando esa misma lógica, vos podés justificar cualquier impresión de texto con matrices. Vos sencillamente tenés que contar, o no contar, sino programar la lógica para el conteo en PSInt. Ve que ahora sí, indiferentemente del tamaño de la matriz, él siempre me la justifica en automático. Y me escribe solamente el perímetro de mi matriz. Ve que vacilón esto.
Vamos a ver. Errol me dice, en eso está bien. Y cuando son no. Ah, ok, eso ya lo han visto. Dylan me dice, la semana pasada vimos eso, creo. Sí, si no me equivoco, la semana pasada vimos este mismo algoritmo. ¿Sí te quedó claro la idea, Errol? Me dice Errol, sí, claro. Creo saber dónde aplicarlo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Vamos a ver. Andrés me dice, el ejemplo del número menor en una matriz también se podría aplicar a un vector con los subtotales de la matriz, pero no los que son iguales, sino, por así decirlo, los de dos o tres menores subtotales. ¿Cómo? El ejemplo del número menor en una matriz también se podría aplicar a un vector con los subtotales. ¿Cuál ejemplo de número menor? No son iguales. Pero no lo que son iguales. Andrés me dice, digamos, en una matriz 8 por 5. ¿Cuál ejemplo? Pero yo no les he mostrado ningún ejemplo de número menor en una matriz. De hecho, específicamente no les he mostrado ninguno porque eso es casi lo que tienen que hacer en el proyecto. Buscar un número, una diferencia menor o mayor de número. Vamos a ver, me dice Andrés. No, lo que estabas explicando antes de la matriz, el acomodo. Esto, esto funciona con cualquier tamaño. Ve que acá va cambiando. Digamos, acá tenemos una matriz que es 4, 1, 2, 3. Ah, bueno, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, acá tenemos una matriz que es 4 por 7. Ve que no siempre son simétricas. Ve acá tenemos una matriz no sé cuánto por 2. Ve acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Una matriz 9 por 4. No, eso no. Entonces, ¿qué cosa? Estabas explicando el de encuentra número en matriz. Sí, esto va a funcionar siempre con cualquier cosa también. Yo lo que estoy haciendo es guardando coordenadas. Acá una matriz 10 por 5. Ay, pero es que tengo que modificar todo el algoritmo. Bueno, la lógica es la misma, es que tendría que ponerme a modificar todo el algoritmo porque este algoritmo no lo tengo escrito el recorrido de las matrices con variables, sino con valores eh, literales. Pero ve que la lógica es la misma. Yo sencillamente estoy recorriendo la matriz y reportando mis coordenadas. No hay razón del por qué no funcionaría con una 8 por 5. ¿Sí me entendés, Andrés? Más, ok. Digamos, vamos a poner, vamos a la cantidad así. Ups. Mm, mm. Opa.
Ah, claro. -1, -1. Línea 5, 7. ¿Cómo así que no? Ah, me metí donde no era. Despistado ando hoy. Hoy es uno de esos días. Listo. ¿O no? 35 ahora. Sería uno. Veo vos, pero por todo lado me metí donde no es. ¿Qué pasa hoy? Ahí estamos. Ok. Ya. Creo que no se me olvida nada. Vamos a hacer la que sea 10 por... bueno, hagámosla. Opa. El número no encontrado. Cierto. Pero es algo que hay que controlar, pero bueno, no importa. Y ya. Ok. Hagámosla mejor, algo así como... oh, no, renglones no tanto. Hagámosla más bien... perdón, hagámosla 5 renglones, 12 columnas. Ahí está. Número no encontrado, sin embargo, buscamos otro. Hmm, ahí está. Ve que ahí cambié completamente el tamaño de mi matriz y aún así funciona. La razón del por qué funciona es porque la lógica que yo estoy programando no depende del tamaño de la matriz. Depende de sencillamente encontrar una coordenada y reportar esa coordenada. Recuerda que la manera en la cual yo estoy haciendo aquí este recorrido es desde 0 hasta la cantidad de renglones -1 y desde J hasta la cantidad de columnas -1. Si en algún momento el valor que yo estoy buscando es igual, perdón, si en algún momento el valor de la coordenada actual es igual al valor que yo estoy buscando, entonces yo trabajo con ese valor y esa coordenada. Digamos, ve que por cada vez que esto se encuentre, yo le voy a llegar y le voy a reportar el número buscado, num, en este caso 0, se encontró en la posición I, J de la matriz. ¿Ok? Dicho y hecho, ahí está. ¿Sí queda más claro? Andrés me dice que sí, excelente. ¿Alguien más con alguna otra duda? Recuerden levantarme la mano. A ver, Andrés me dice, ¿me podría pasar este de encuentra en un matriz así como está?
Eh, Te lo puedo pasar sin esta modificación. Porque digamos, yo con mucho gusto te la muestro, pero pasártelo con la modificación, digamos que ya con ya esto que les estoy mostrando estoy como rayando mucho en lo que se supone que no tengo que hacer, ¿ok? Estoy arriesgándome mucho. Entonces, si querés te lo paso, pero sin el vector de coordenadas, solamente con el tamaño de matriz modificado. Andrés me dice pura vida, sí está bien, ok, está bien. Entonces, vamos a quitar encontrado. O, ya sé lo que voy a hacer, te lo voy a pasar incompleto. No lo voy a quitar, pero lo voy a pasar incompleto. Entonces el algoritmo se cae y si querés intentar reconstruirlo, tendrías que implementar la lógica. Nada más te doy como que la pistilla ahí. Vamos a dejarlo así. Ok, sí, me suena bien. Entonces, así como está el algoritmo, se cae, está incompleto. Ah, te lo voy a pasar así. Cualquier cosa, Andrés. Bueno, dos cosas. Primero, acordate mandarme el correo porque no sé si hay más de un Andrés, ¿verdad? Entonces, para saber quién me lo está pidiendo. Lo otro, como te digo, así se te cae. Si querés que no se te caiga, sin corregir lo que borré, puedes sencillamente borrar estas últimas líneas y el algoritmo te va a funcionar normalmente, ¿verdad? Como funcionaba originalmente, solamente que con un vector de tamaño diferente. Pero te lo voy a pasar así como con el indicio de qué fue lo que hice y si querés puedes intentar corregirlo. Si no, pues a mano de vos queda. Entonces, ahí al final, ahora al final de la sesión me fijo por tu correo. Me dice Andrés, listo, gracias. Con muchísimo gusto. Gente, ¿alguien más? Hoy la sesión casi que se nos ha ido en puro, de así como solicitudes. Entonces, si quieren podemos seguir en ese estilo. Ah, si quieren podemos ver los ejemplos que no hemos visto. Podemos entonces dejar sus procesos como para mañana, ya que de por sí la entrega del proyecto se las atrasaron. No, estoy metido donde no es. Digamos, este no lo hemos visto. Lo vimos solo ejecutado. Héctor me dice, podemos ver ejemplos que no hemos visto. Ok, listo, veamos eso entonces. Y sí, podemos dejar entonces, veamos su proceso mañana y reforzamos su proceso más la siguiente semana. Suena bien. Ok, gente, entonces vean, este también les podría servir bastante porque precisamente trabaja con la lógica de las matrices. No sé si recuerdan, la semana pasada, como quedamos con solo 10 minutos, al final no lo explicamos, pero sí se los mostré en ejecución. Que digamos, el algoritmo me va a pedir crear una matriz. Digamos, vamos a hacer una matriz 10 por 3 y ahí él me la crea y me la muestra vacía en un principio. Entonces él me va a ir diciendo que yo meta valores para la coordenada de la matriz. Dice, digita una coordenada de tipo fila columna en donde ingresar un valor de la matriz y me dice que las coordenadas límites son 0, 0 para la primera y 2, 9 para la última. Dicho y hecho, recuerden que yo
dimensioné esta matriz como una matriz 3 por, ¿cómo se llama? Por 10. Entonces tenemos 3 por 10. Que de hecho, ahora que lo pienso, número de columnas, bueno, no importa. Bueno, no, sí. Por orden debería pedirle, la verdad, primero los renglones y luego las columnas. Voy a hacer esa modificación. 3 renglones, 10 columnas, ahí estamos. ¿Ok? Vean que esto siempre aplica, ¿verdad? Si yo cambio esto, si yo le digo que, no sé, 4 renglones y 11 columnas, vean que ahí me cambió los números. Siempre desde 0, 0, porque siempre la primera coordenada va a ser 0, 0, indiferentemente del tamaño de la matriz, hasta, en este caso, 3, 10, porque es una matriz 4 por 11. Entonces aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, primero me pide el valor de la fila. Entonces, si yo trato de meter un menos 1, no lo recibe. Me sigue preguntando fila. Si trato de meter un 15, sigue preguntando fila. Todavía no me lo recibe. Entonces, tengo que meter una fila válida. Vamos a decirle que la fila, no sé, 3 para que sea la última. Y le voy a decir que la última columna también. Oh, no. Vamos. La tercera, la columna 2. Entonces luego me va a pedir un número, me dice digito un número para ingresar en la coordenada seleccionada, 32, valor mínimo válido 0, valor límite válido es 100, digite menos 1 para borrar el valor. Ven entonces que si yo meto un 101, no me lo acepta. Si meto un menos 5, tampoco me lo acepta. Si yo meto un 0, ahí sí me lo aceptó y vean que ya me actualizó la matriz. Entonces vean que él va a ir ingresando valores donde yo le diga, yo puedo sobreescribir esos mismos valores, yo le puedo decir que mejor para la coordenada 0, 0 meto un 15, ahí está. Vamos a meter la última coordenada, vamos a hacer un 99. Vamos a la penúltima coordenada, vamos a decir que 100, ahí está. Dicho y hecho, también puedo borrar esos valores. Yo le puedo decir que la verdad yo quiero que esto esté en orden. Yo le puedo decir que la coordenada 3, 9 me borre el valor con un menos 1 y vean que desapareció ese 100 y vamos a reescribir el último con un 100. Ahí está. ¿Ok? Entonces, veamos cómo es que trabaja este algoritmo. Vean que las declaraciones yo llego y tengo matriz, ren y col. Eso hasta el momento funciona igual. También tamaño C y tamaño R. Matriz va a ser mi matriz, ren y col van a ser mis dos contadores. Tamaño C es la cantidad de columnas y tamaño R es la cantidad de mis renglones. Luego, sin embargo, aquí tengo estas variables que son las que dirigen el funcionamiento de este algoritmo, por así decirlo, son como las importantes, donde tenemos coordenada R para estar yo almacenando aquí mi coordenada de renglones y coordenada C para yo estar aquí almacenando mi coordenada de columnas. Estas dos variables, donde yo voy a estar guardando las coordenadas, yo las voy a estar utilizando para trabajar precisamente con la selección del usuario. Num va a ser una respuesta numérica del usuario, como por ejemplo los valores que quiere ingresar en mi matriz. Entonces, en la lectura e impresión, vean que yo comienzo preguntándole igual, como vimos, los dimensionamientos de mi matriz. Digite el número de renglones y digite el número de columnas. Se leen respectivamente tamaño R y tamaño C. Luego entonces yo dimensiono mi matriz según tamaño R y según tamaño C. Y luego comienza la inicialización predeterminada de mi matriz. Vean que la inicialización predeterminada de mi matriz da una idea de cómo es que funciona el borrar los números. Vean que yo esta matriz la voy a estar inicializando, ¿verdad? Como siempre, desde 0 hasta menos 1, desde 0 hasta menos 1 para renglones y columnas. Pero vean la asignación que yo le hago. Yo le digo matriz ren col obtiene menos 1. Entonces, vean que toda mi matriz yo la estoy inicializando con el valor menos 1 en un comienzo y vean que el valor menos 1 me va a estar representando lo que se conoce como un valor nulo, por así decirlo. Recuerden que en PSINT ustedes no pueden trabajar con valores nulos, pero yo voy a trabajar mi algoritmo para detectar cualquier valor menos 1
como nulo. Es decir, que él entienda que si ve un -1, que considere que esa celda de esa matriz no tiene ningún valor válido. Dicho y hecho, vean que esa lógica yo luego la llevo a programar aquí abajo. Entonces, según la inicialización del usuario, vean que yo hago un repetir enorme, que es básicamente donde yo le voy a estar preguntando a él que me ingresa esas coordenadas. De hecho, vean que este repetir, si lo seguimos hasta el final, es un bucle eterno. Va a seguir hasta que verdadero sea igual a falso, que nunca va a pasar. Porque la idea del algoritmo es esa, que el usuario siga jugando con la matriz hasta que decida cerrar el algoritmo. Entonces, lo primero que hago es limpiar la pantalla para cada ejecución nueva del bucle. Y en un comienzo me meto, a imprimir la matriz. Entonces yo recorro desde ren 0 hasta tamaño R-1, col 0, este col debe ser minúscula, hasta tamaño C-1, y yo llego y hago una evaluación y le digo, si matriz ren y col es igual a -1, es decir, si el valor dentro de la celda de la coordenada actual es igual a -1, entonces, y vean que yo lo que hago es imprimir, no imprimo ningún valor de la matriz, vean que yo nada más le digo escribir, abre paréntesis cuadrado, 1, 2, 3 espacios, que me va a representar el número máximo, porque recuerden que yo al usuario lo limitaba a que el valor máximo que puede escribir es 100. Entonces vean que es exactamente la misma cantidad de caracteres que yo voy a imprimir siempre. Y cierra paréntesis cuadrado. Sin saltar, por supuesto. Vean que luego entonces en el cuerpo del si no, si resulta ser que lo que encuentran no es -1, quiere decir que en esa celda hay un valor que no es inválido, no es el valor determinado como nulo. Entonces ahí sí tenemos que imprimir la matriz. Entonces vean que yo precisamente utilizo mi según para estar trabajando con la matriz de manera justificada. Entonces yo le digo, según longitud de convertir a texto del valor en la matriz, si estamos en el caso 1, que me escriba el valor de longitud 1 y le agregue los dos espacios para justificar. Longitud 2, el valor de 2 dígitos y un solo espacio. Longitud 3, solamente los 3 dígitos. Entonces siempre vamos a estar imprimiendo 3 dígitos rodeados por paréntesis cuadrado, es decir, tendríamos 5 caracteres más un carácter de espacio para separar una columna de la siguiente, que es el que tenemos aquí afuera. Este espacio también lo podríamos haber metido acá, pero así digamos que lo hace como más evidente a quien sea que esté leyendo el código. No significa que esta manera sea mejor que la otra, sencillamente yo lo hice así por mi ejemplo. Ustedes lo pueden hacer como en el otro ejemplo que vieron que yo tenía, ¿verdad? Que yo en vez de, digamos, hacer esto, hacía sencillamente esto. Ok. Entonces, luego de imprimirme toda la matriz, ya comienza a trabajar con el usuario, ¿verdad? Esta impresión de la matriz es para darle a él la retroalimentación. Entonces, vean que yo llego y le digo, digito una coordenada de tipo fila columna, en donde ingresar un valor de la matriz, y luego acá está el paréntesis donde le digo explícitamente cuáles son las coordenadas límites. Vean que yo le digo, perdón, que las coordenadas límites son 0, 0, y se lo escribo así en cadena porque, como les digo, siempre la primera coordenada de una matriz va a ser 0, 0, indiferentemente de qué. Pero lo que cambia es el tamaño máximo de la matriz, que depende del usuario, en cuyo caso yo sencillamente le escribo tamaño R-1 y tamaño C-1. Vamos a ver. Héctor me dice, lo de longitud es un control para que salga ordenadito, ¿correcto? Es correcto, es una justificación. Ve que como yo les digo acá, yo acá lo que estoy diciéndole es, determine cuál es la longitud de dígitos a escribir y si es de longitud 1, adjúntele 2 espacios para que me escriba 3 caracteres en medio de mis paréntesis cuadrados. Si es de longitud 2, que me escriba un solo renglón, porque 2 más 1 es 3. Y si es de longitud 3, entonces que no me escriba ningún renglón, porque ya por sí solo va a ser de longitud 3. Entonces, siempre yo me aseguro, incluso ve que acá, en el caso donde haya un -1, como lo tenemos que hacer vacío, lo que yo hago es ponerlo a escribir 3 caracteres espacio vacíos. Entonces yo me aseguro que indiferentemente de que la matriz siempre me vaya a escribir, perdón, la impresión de la matriz siempre me vaya a escribir 3 caracteres en medio de mis 2 paréntesis cuadrados. Entonces por eso siempre me queda todo justificado o ordenadito, como vos me decís acá. ¿Ves?
A ver, Johar me dice, Paolo, me debo retirar. Muchas gracias por la explicación de hace un rato. Buenas noches. Con muchísimo gusto, Johar. Muy buenas noches. Vamos a ver, Héctor me dice, la longitud está representada por el valor en esa coordenada. Correcto. Es correcto. Digamos, si yo aquí tuviera una matriz en Excel, no voy a hacer la matriz, pero digamos, imagínate que todo esto fuera mi matriz y yo aquí tengo diferentes valores. Yo lo que le estoy diciendo es que cuente cada uno de ellos para determinar qué hacer. O digamos un ejemplo más similar al que tengo ahí. Entonces, cuando estamos en esta coordenada, yo lo que le digo es, conviértame este número a texto, porque recuerden que longitud solo funciona con cadenas, y una vez que me convierte este 3 en el dígito 3, cuenta cuántos caracteres hay. Como solo hay uno, me va a caer en el caso 1, donde a ese 3 le va a adjuntar dos espacios vacíos para asegurarse de que siempre escriba 3 caracteres. En este otro caso, sin embargo, me va a convertir 345 en la cadena 345, va a contar que tiene 3 dígitos o 3 caracteres y entonces va a estar cayendo en el caso 3. Como cae en el caso 3, me lo imprime sin espacios. Recuerden que esto sigue siempre una lógica de, ¿cómo se llama esto? De operaciones, ¿verdad? A ver, Héctor me dice, qué fino, pura vida, profe. Con muchísimo gusto, Héctor. Pero digamos, nada más como para terminar la idea, recuerden que siempre que ustedes escriben un comando en un lenguaje de computación, siempre, siempre, siempre ese comando la computadora lo va a trabajar en orden para determinar un resultado final, ¿verdad? Ella lo que está haciendo es intentando resolver operaciones. Entonces, esta línea de evaluación de un según es una operación que tiene que devolver un número, porque recuerden que según devuelve número. Si yo acá, por ejemplo, hiciera una comparación, si yo le digo que este número es igual a 3, acá se me va a caer porque esta operación me va a devolver un valor lógico, que es verdadero o falso. O debió haberse me caído, ¿por qué no? Porque todavía no, porque está escribiendo lo primero vacío. Okay, vamos a llenarla entonces. Eh, ahí está, ahí se me cayó. ¿Ves que acá me dice la expresión del segundo debe ser numérica? Entonces, ustedes siempre tienen que pensar en esa lógica. Entonces, yo lo que estoy haciendo es el lenguaje que PSINT entienda, aplicar esa misma lógica que te acabo de explicar. Esta parte de la operación, recuerden precedencias, ¿verdad? Lo vimos al principio de Quatri. Según las reglas de precedencia, ¿qué se resuelve primero? La precedencia explícita. ¿Cuál es la precedencia explícita? Lo que hay dentro de paréntesis, ¿cierto? Entonces, en esta operación que tenemos acá, lo primero que se resuelve es el paréntesis más interno. ¿Qué es lo que hay en el paréntesis más interno? Una variable de tipo matriz. ¿Cómo se resuelve una variable? Sacando o extrayendo el valor dentro de esa variable. Entonces, psint va a ir a matriz reng call. Eso significa entonces, incluso podemos decir que más bien, más profundo todavía, lo primero que se resuelve es esto. Entonces, lo primero que se resuelve es obtener el valor de reng y obtener el valor de call. Cuando la computadora obtiene estos dos valores, los utiliza como subíndices para obtener el valor en la matriz. Cuando obtiene ese valor de la matriz, continúa al siguiente paso, que es convertirlo a texto. Dicho y hecho, lo convierte en texto. Luego el siguiente paso, que es contar la longitud de ese texto. Y luego la resolución de aplicar ese valor de conteo al según, que nos va a llegar a uno de nuestros 3 casos. ¿Okay? Entonces, es siempre, ¿verdad? Como les digo, aplicar la lógica de lo que ustedes van aprendiendo para resolver este tipo de problemas. Explicarle a PSINT de una manera que él entienda un algoritmo en lenguaje natural. Recuerden que eso yo les vengo diciendo a ustedes desde el puro principio. Siempre piensen primero en lenguaje natural y luego busquen cómo explicarle eso a PSINT. Vean que es justamente lo que yo acabo de hacer acá. ¿Ok? A ver, Héctor me dice paréntesis adentro. Exactamente. ¿Ok? Entonces, continuando donde habíamos quedado. Acá. Vean que igual la lógica es la misma, ¿verdad? Si yo necesito explicarle a PSINT que me muestre, o no la lógica es la misma, pero no es la misma cosa, pero me refiero, siempre es
traducirle a PSInt de una manera que él entienda. Yo ocupo decirle acá, explíquele al usuario que me escriba las coordenadas 00 hasta la última coordenada de la matriz. Ok, ¿cómo le explico yo eso a PSInt? Bueno, primero necesito saber de qué tamaño fue dimensionada la matriz. Para mi fortuna, aunque yo no sé de qué tamaño fue dimensionada la matriz, porque depende del usuario, yo le dije a PSInt que ese dimensionamiento lo haga a partir de dos variables. Es decir, básicamente acá le estoy diciendo, recuerde cuántas filas y cuántas columnas tengo yo. Entonces, yo no necesito volverme loco tratando de contar mis filas y columnas porque yo ya tengo la cuenta. Al puro principio yo guardé esa cuenta en mis variables. Entonces, sencillamente le digo, reutiliza esas variables para indicarle a PSInt cuál es la coordenada máxima. Sin embargo, como nosotros sabemos, toda coordenada en un arreglo va desde n hasta n-1 cuando n es el último valor, ¿cierto? Porque recuerden que todos los vectores y matrices, todos los arreglos comienzan desde la coordenada 0. Entonces, tamaño R-1, tamaño C-1. Siempre, siempre, siempre es lo mismo, gente. Y hoy específicamente estoy haciendo hincapié en eso porque como ya estamos casi en la entrega del proyecto, me gustaría recordarles que traten de pensar así siempre que tienen una entrega, no solamente esta misma. Si están pegados en algo, gente, si no saben cómo resolver algo, no se vuelvan locos, no se quemen la cabeza tratando de encontrar una solución muy complicada y muy loca. Sencillamente, relájense, respiren, limpien la pizarra que tienen en la cabeza primero para que no se estresen mucho. Tómense, no sé, un té, un café, lo que sea que a ustedes les guste tomar y pónganse a pensar primero en el problema que ocupan resolver. Fácil y sencillo. Desmenucen el problema, comiencen desde lo más general del problema y lo van desmenuzando poco a poco. ¿Okay? De hecho, es una técnica real de programación. Se llama la técnica divide y vencerás. Creo que no sé si se las enseñan desde ya en lógica o si la empiezan a ver en Intro a Program, pero existe. Ustedes incluso la pueden buscar en internet. Es la técnica divide y vencerás. Ustedes comienzan con un problema complejo, lo más general posible, y lo empiezan a dividir en subproblemas. Hasta que llegan a un punto donde ustedes tienen un montón de subproblemas separados y aplican una solución lógica a ese problema en un lenguaje que PSInt entienda y luego esas soluciones las empiezan a combinar, las empiezan a encadenar poco a poco y eventualmente llegan a una solución final del problema. Entonces, vean que es muy similar a lo que yo hice acá. Yo sé que es un ejemplo muy sencillo y que ya ustedes quizá entienden muchos cómo funciona esto, pero es la misma lógica. Yo pensé, yo necesito que él me cuente cuánto es el tamaño de lo que voy a imprimir y necesito que se asegure de agregar espacios adicionales cuando vaya a imprimir algo de menor tamaño a lo más grande, al número más grande posible que él me vaya a imprimir. Entonces, voy desde lo más general a lo más específico y luego aplico esa lógica en lenguaje de computación. Exactamente lo mismo ustedes tienen que aplicar con cualquier otro problema a resolver en programación que ustedes tengan. Entonces, vamos de nuevo, ¿verdad? Continuando con mi algoritmo. Acá hice exactamente lo mismo. El siguiente paso de lo que yo tengo que hacer, yo necesito pedirle al usuario, ¿verdad? Antes de mostrarles cómo lo implementé, una coordenada en la cual inicializar un valor, ¿verdad? Digamos acá, es una matriz 3x3. Si el usuario me quiere pedir la coordenada central, que es la 1, 1, ¿qué es lo que yo necesito? El problema más general en este punto de mi algoritmo. Yo necesito preguntarle al usuario primero, ¿verdad? Lo más general, preguntarle al usuario que me diga qué coordenada quiere. ¿Ok? Entonces, ahí es donde comenzamos a dimensionar el problema, a desmenuzar el problema. ¿Qué coordenada quiere? Implica que yo necesito pedirle dos números al usuario porque estoy trabajando con una matriz. Eso quiere decir que yo no puedo nada más escribirle, dígame las dos coordenadas. Técnicamente sí puedo. Y sí hay una manera de programar en PSInt para que si el usuario me ingresa dos números,
él descomponga esa cadena y extraiga las coordenadas. Pero me estaría complicando yo solo. ¿Qué es una manera más fácil de resolver ese problema en PSINT? Crear dos variables. Una variable que me vaya a recordar las filas y una variable que me vaya a recordar las columnas. Y le pregunto en orden. Primero le digo, escríbame la fila y luego la columna. Dicho y hecho, si recordarán, al principio yo tenía esas dos variables. Coordenada R para mi renglón o fila, coordenada C para mi columna. Luego tenemos otro problema implícito que quizá no habíamos considerado. Y es, ¿puedo yo controlar que el usuario no se me ponga a jugar de vacilón y no me escoja una coordenada no útil? Digamos, ¿cómo yo me aseguro de que fila no vaya a ser menor que 0 y mayor que 2? Ok, desmenuzamos de nuevo el problema. Que no sea menor que 0 ya lo hemos hecho cualquier cantidad de veces. Es una comparación simple. Que no sea mayor que la fila máxima, quizá ya sea un poquito más complejo, porque en este caso es 2. Pero si el usuario hubiera dimensionado una matriz más grande, va a depender de cómo dimensionó la matriz. Sin embargo, vean que yo ya había resuelto ese problema cuando yo le estoy indicando acá la coordenada máxima. Yo ya aquí le dije hasta tamaño R-1 y tamaño C-1. Entonces, de nuevo, yo no necesito quebrarme la cabeza. Sencillamente yo pienso, ok, yo puedo decirle entonces a PSINT, si el usuario me ingresa un valor de fila, ¿verdad? Porque estamos primero con fila, que sea menor que 0, o alternativamente, vean que ya ahí estoy implicando el uso de una disyunción, mayor a tamaño R-1, entonces que le vuelva a pedir el usuario la coordenada. El siguiente paso entonces es sencillamente aplicar esa solución a un lenguaje que PSINT pueda entender. ¿Cómo? Estructuras de control, específicamente de repetición. Dicho y hecho, vean lo que acá está. Justamente lo que les acabo de explicar, aplicado a un bucle. Repetir, escriba, fila sin saltar. Leer, coordenada R, hasta que coordenada R sea mayor o igual a 0 y coordenada R sea menor a tamaño R. Vean que la lógica funciona porque yo estoy primero leyendo la variable de fila o le estoy diciendo explícitamente al usuario que lo que vaya a ingresar para yo leer en esta variable pertenece a la coordenada de filas. Y vean que mi evaluación funciona porque yo estoy utilizando, bueno, les había dicho que era una disyunción porque lo había imaginado como un while o un mientras, pero como acá es un hasta que, es decir, hasta que se cumpla la condición, se invierte el tipo de evaluación que yo tengo que hacer. Recuerden que el repetir evalúa la condición inversa al mientras que. Entonces, en este caso, lo que yo voy a estar evaluando es que la coordenada que el usuario me ingrese se encuentre en el límite o en el rango de 0 y tamaño R-1. Sin embargo, vean que acá yo estoy poniendo tamaño R total porque yo estoy diciéndole que sea menor que. Eso quiere decir que esta evaluación se va a asegurar de que coordenada R sea, en este caso, a lo mucho 2, porque recuerden que tamaño R en este caso sería 3. Si yo hiciera algo como esto, ya ahí sí tendría que ser el -1, porque ahí le estoy diciendo que sea menor o igual a tamaño R-1. Pero alternativamente yo lo puedo dejar así. Luego entonces paso a hacer esta misma evaluación, pero con columna. Escribir columna sin saltar. Leer coordenada C hasta que coordenada C sea mayor o igual a 0 y menor a tamaño C. ¿Ok? Entonces luego pasamos al último detalle donde yo le digo, siguiente problema, necesito pedirle un valor, pero como yo estoy controlando que siempre sean 3 caracteres como máximo, necesito que el valor esté entre 0 a 999, pero en este caso yo quiero limitar 100, no 999. Entonces, primero le escribo la advertencia al usuario. Le digo, digite un número para bla, 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 que el valor máximo es 0, el valor límite es 100,
perdón, el valor mínimo es 0, el valor límite es 100, y le digo que digite -1 para borrar el valor, porque recuerden que arriba programamos la lógica de que si psint detecta un -1 en nuestra celda, que lo escriba vacío. Entonces, sencillamente yo paso a hacer esa evaluación de repetir. Y yo le digo, mientras número sea menor o igual a -1, y, perdón, mientras no repetir hasta que número sea mayor o igual a -1 y menor o igual a 100. Entonces, vean que acá estoy haciendo otra evaluación del rango, pero vean que el rango válido, a pesar de que yo le digo al usuario que el rango válido es de 0 a 100, en realidad el rango válido es de -1 a 100, porque -1 está justo a la par de 0. Lo único es que si el usuario ingresa -1, se va a detectar ese nuevo valor ingresado como nulo. Entonces la lógica todavía aplica. Luego entonces, sencillamente, cuando el usuario ya ha pasado por mis 3 repetir, ya los 3 han validado una respuesta válida, yo sencillamente agarro mi matriz en la coordenada R y la coordenada C que eligió el usuario, como tenemos acá, y le asigno el valor de num que eligió el usuario acá. Luego entonces, después de hacer la asignación, llegamos al final del bucle repetir infinito, lo cual significa que me va a devolver al principio donde me va a limpiar la pantalla y me va a volver a imprimir la matriz. Esta vez, de nuevo, cada vez que detecte un -1 me lo va a imprimir vacío, pero si no detecta un -1 quiere decir que el usuario ya ingresó un valor que no era -1, sino que se encuentra entre 0 a 100 y le va a aplicar la lógica de longitud. ¿Ok? Dicho y hecho, como ustedes ya vieron, el algoritmo funciona. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Héctor me dice que todo en orden. ¿Alguien más? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O algo que, no sé, quieran como que explique mejor o diferente? Recuerden levantarme la mano si alguno me está escribiendo o está pensando y quieren que les dé un toque de chance. Porque Webex no me dice, no me indica si están escribiendo. Ok, vamos a ver. Otro ejemplo les puedo enseñar. Este no lo hemos visto, pero es muy largo. ¿Este cuál era? Este es el mismo. Podríamos hacer este, el de invertir el vector. Este algoritmo también utiliza lógica, ¿verdad? Para estar invirtiendo un vector de tamaño variable. Entonces, debería ser de tamaño variable, ¿verdad? Sí. Vean que el algoritmo me va a agarrar un vector y me lo va a estar invirtiendo indiferentemente del tamaño. Vean que si yo hago crecer este vector, siempre me lo invierte. Vean que es el mismo vector, pero al revés. Oh, no, hagámoslo más bien más pequeño, pero no tanto. Ok. Ok. Entonces, de nuevo, sigamos el, ¿cómo decirlo? Más o menos una línea de pensamiento a lo tipo de vida y vencerás.
Cualquier cosa, recuerden que esto incluso ustedes lo pueden aplicar en matrices. Ustedes pueden tratar ¿cómo se llama? Los renglones y las columnas de una matriz como un vector. Entonces recuerden que todo lo que ustedes traten sobre un vector pueden generalizarlo a una matriz. La única diferencia es que tendrían que hacerlo sobre más coordenadas. Pero bueno, entonces, la lógica para invertir un vector. La forma más fácil de hacerlo es no invertirlo, sino aparentar que lo invertí. Es decir, escribir el vector al revés. Comenzar desde el tamaño del vector hasta 0 con paso -1. Sin embargo, este algoritmo no hace esto. Este algoritmo legítimamente invierte mi vector. Entonces, supongamos, por ejemplo, que yo acá tuviera mi vector, ¿verdad? Algo como esto. Si yo quiero invertir este vector, yo básicamente lo que tengo que hacer es, pues sí, ¿verdad? Cambiar todo el vector, cada una de las celdas, a la posición opuesta. Entonces, este es un problema que muchas veces se les plantea cuando están aprendiendo a programar, en el cual muchos se traban, porque no se les ocurre una manera de hacerlo. La manera más fácil, quizá, es agarrar un nuevo vector y escribir el vector al revés, es decir, sobreescribirlo, agarrar este 5, ponerlo en este nuevo vector, 4, 3, 2 y 1. Esa es la manera más fácil, ¿verdad? Crear un nuevo vector y escribirlo al revés. Sin embargo, si ustedes les exigen hacer algo como eso sin desperdiciar la memoria de crear un segundo vector como asistente, es ahí donde la cosa se torna un poco más difícil. Porque si llegamos yo, por ejemplo, quisiera hacer esa misma lógica sobre mi mismo vector, significa que yo este 5 lo tengo que pasar para acá. Pero entonces, cuando yo agarro este 5 y lo copio acá, yo voy perdiendo mis valores. 5 acá, 4 acá, y luego llegamos al 3, que como es el central se queda igual, pero luego cuando yo llego acá, ya PSInt no se acuerda qué era lo que había acá. Entonces, ¿cómo lo invierto? Pues bueno, podemos ir paso a paso analizando la lógica de cómo PSInt podría trabajar de esta manera. Una forma alternativa, ¿verdad? Para no utilizar todo un vector es utilizar una sencilla variable. Vamos a ponerla acá. Yo voy a decir que esta va a ser mi variable nube. Digámosle nube. Mi variable nube va a ser como una especie de respaldo de valores con los cuales yo voy a trabajar. Entonces, vean que otra manera en la cual yo puedo concebir este vector es, si yo me imaginara que este vector fuera como una hoja de papel, yo podría doblarlo sobre un pivote para invertirlo, ¿cierto? Digamos, imagínense que esto fuera 3D. Es más, OBJ, OBJ. Si este es mi vector, ¿verdad? Y yo tengo acá todos mis valores a lo largo de mis celdas, yo perfectamente podría llegar y hacer esto para invertirlo, ¿cierto? Vean que lo que estoy haciendo es centrarme en un pivote para rotarlo. Esa es la idea que les estoy proponiendo. 5 cambia con 1, 4 cambia con 2 y 3, que es el pivote, permanece en el centro. Vean que dicho y hecho, si yo hiciera eso, 5 y 1, 4 y 2 y 3 permanece en el centro. Tenemos el vector invertido. Pero como dijimos, eso no es tan fácil de hacer si trabajamos únicamente con el mismo vector porque sobreescribimos los valores. Entonces, creemos mi variable nube. Lo que voy a hacer es decirle a PSInt, este 5, o bueno, no, hagámoslo en el mismo orden que lo habíamos hecho originalmente. Ah, no, sí. Este 1, guárdemelo en la nube para que no se lo olvide. Este 5, tíremelo acá. Pero antes de pasar al siguiente par de números que quiero que me invierta, agarre lo que tiene en mi variable nube y páselo al final. Luego pasamos ahora sí a mi siguiente par de números. Este 4 va para variable nube. De hecho, al revés era. Más bien este 2 va para variable nube. Este 4, escríbamelo aquí. Y este 3
perdón, y luego este 2 de mi variable nube, páselo donde estaba antes el 4. Luego el 3, que es mi pivote, no haga absolutamente nada. Listo, tenemos nuestro problema resuelto. Ahora lo que sigue es cómo traduzco yo eso para que PSInt lo entienda. El primer paso, ¿verdad?, es entender que estas son variables, como ya les he dicho. Yo estoy creando mi vector, lo estoy inicializando y estoy creando una variable nube. Entonces, ustedes saben cómo hacer asignaciones. Vean que cada vez que yo traía esto acá, era básicamente como llegar y decirle vector tanto, o no, al revés. Variable nube obtiene vector en X posición. Luego, yo le digo vector en X más Y posición, por así decirlo, que se refiera a el final, obtiene vector en X posición. No, al revés, perdón. Vector en X posición, que ya lo tenemos acá, obtiene vector en X más Y posición, que es cuando yo agarro el 5 y lo sobrescribo sobre el 1, por ejemplo. Porque X más Y es mayor que X, ¿cierto? Entonces, yo agarro el final y lo escribo acá. Luego el último paso es traer lo que yo tenía en la nube, que era lo que antes había en vector X, y escribirlo en vector X más Y. Vector X más Y obtiene nube. Vean que acá, dicho y hecho, estoy haciendo ese flip. Esto pasa acá, es esta asignación. Esto, después de haber pasado acá, yo lo sobrescribo por esto, es decir, esto pasa acá. Es esta asignación. O al revés, en realidad. Bueno, en teoría, sí, de hecho, porque es X y X más Y. Ok, entonces, perdón, más bien sería, nube obtiene X, esto pasa acá. X obtiene X más Y, esto pasa acá. Se sobrescribe el 1. Luego entonces, esto que sobrescribe al 1 es sobrescrito por lo que había en la nube. Esto pasa acá. Ok. Ya vamos resolviendo poco a poco el problema. Ahora el siguiente paso del problema es cómo aplico yo esa lógica a PSInt. ¿Cómo hago yo para saber cuánto es el valor de Y? Porque Y puede depender según la longitud de mi algoritmo, ¿cierto? Pues bueno, les digo, hay varias maneras de hacerlo. Yo puedo estar calculando Y según un segundo contador, digamos. Yo puedo estar haciendo dos contadores que vayan en direcciones opuestas y hago dos recorridos opuestos, pero hay otra manera de hacerlo. ¿Qué tal si yo les digo a ustedes que lleguemos solamente hasta la mitad del vector? Que hagamos el recorrido de acá hasta acá. ¿Y qué tal que yo les digo a ustedes que lo que haga es que le tire el número al otro lado? Digamos, yo sé que si este es el primer valor, que lo tire al final. Yo sé que si este es el segundo valor, que lo tire al antepenúltimo valor. Vean que, recuerden que este recorrido es subíndice 1, perdón, subíndice 0, 1, 2, 3, 4. Lo cual quiere decir que el subíndice 0 es igual al último subíndice, el subíndice 1, que es más 1 en un contador de un para, es igual a menos 1 en un contador de un para inverso. Y el índice central siempre va a ser el subíndice central, que va a ser el tamaño total dividido entre 2. Esa misma lógica yo la aplico sobre mi algoritmo. Entonces, véanlo acá. Voy a dimensionar mi vector de tamaño 8. A J le voy a asignar tamaño menos 1, que va a ser mi segundo contador. A dimensión, luego el vector yo lo voy a dimensionar según el tamaño y lo voy a inicializar con valores aleatorios, desde i siendo 0 hasta tamaño menos 1. Luego pasamos a lo bonito. Entonces, en el cuerpo, primero voy a escribir mi vector normal. Entonces, esta es la primera impresión que vemos acá arriba. Pero luego yo necesito pasar a invertirlo antes de imprimirlo nuevamente. Vean que entonces, dicho y hecho, yo sigo esa misma lógica que yo les digo a ustedes. Sin embargo, de hecho no les dije, perdón, las variables que utilicé.
antes de continuar, perdón. Vean que yo tengo vector, que es mi vector obviamente, y tengo auxiliar, que va a ser mi variable nube, ¿ok? Aux es corto de auxiliar para mi variable nube. Y va a ser el contador regular que recorre mi para. Tam va a ser el tamaño de mi vector y J va a ser el contador de mi auxiliar. Entonces, ahora sí, continuando en el cuerpo, vean que yo llego y le digo, para i siendo para i siendo 0 hasta tamaño menos 1 dividido entre 2, entonces vean que dicho y hecho, yo voy a recorrer solo la mitad del vector. Vean la lógica. Al auxiliar, yo le asigno lo que hay en vector j. ¿Qué valor tenía j? Véanlo acá. Recuerden que yo j lo inicialicé como tamaño menos 1, es decir, j lo que tiene es el valor de la última celda de mi vector. ¿Ok? Entonces, básicamente es como que yo le haya dicho esto. Excel, aquí está. Vamos a cambiar los valores. Es como que yo le haya dicho esto. Y va a comenzar en 0, porque es mi contador del para. J va a comenzar en J va a comenzar en tamaño menos 1. El tamaño en este caso sería 5. 1, 2, 3, 4, 5. El tamaño de 5 menos 1 es 4, que es mi último subíndice. Entonces, J iba a comenzar acá. Iba a comenzar acá. J me va a comenzar acá. Tenemos que... En el primer paso yo le digo que auxiliar obtiene vector J. Entonces, lo que yo tengo en J, yo lo voy a tirar a mi auxiliar. En el siguiente paso yo le digo, lo que hay en J o en el vector J obtiene lo que hay en el vector I. Es decir, lo que hay en vector I, yo lo tiro a vector J. Se convierte en 85. Luego yo le digo, lo que hay en vector I, que es lo que acabo de aplicar sobre vector J, obtiene lo que hay en la auxiliar. Dicho y hecho, yo agarro lo que hay en la auxiliar y lo aplico acá. Vean que ya habríamos invertido mis dos primeros valores. El siguiente paso es decrementar J e incrementar I, es decir, hacer que se muevan tanto I como J. Entonces, yo voy a pasar al siguiente punto donde I lo voy a mover acá y J lo voy a mover acá. Vean que dicho y hecho, así es como lo hago. J decrementa en 1 y luego mi para automáticamente me incrementa I en 1. Vean que entonces la misma lógica aplica. Yo voy a pasar 32 para acá, 45 para acá y luego el 32 lo saco de mi auxiliar y lo meto acá. Cuando llegamos a este punto, I y J van a tener el mismo valor. Van a estar acá las dos. Pero en este punto no importa, porque si tienen el mismo valor, significa que estamos en el pivote, lo cual quiere decir que ya no hay nada que hacer. No tenemos que seguir decrementando J ni incrementando I, porque si siguiéramos incrementando, más bien estaríamos volviendo a invertir el vector y el vector nos quedaría igual. Vean que por eso entonces yo me agarro del hecho de que yo tengo que recorrer hasta el pivote con dos contadores inversos hasta llegar al puro centro, invirtiéndolo poco a poco. Luego entonces el vector nos queda inverso. Vean que de hecho, si yo no lo pusiera a recorrer hasta el centro, el vector nos queda igual porque básicamente lo que está haciendo es girándolo dos veces. Está haciendo, por así decirlo, un giro de 360 en vez de un giro de 180. Con recorrer solo al centro, yo me aseguro de que la inversión sea paso a paso hasta llegar al pivote central. Vean que esa lógica funciona en el caso de un vector como este, que 5 menos 2 no me da un valor central porque psint corta ese valor. Digamos acá
pongámoslo a escribir y. Vean que si yo lo pongo a escribir, ¿cuántas veces se ejecutó el bucle? Él fue 0, 1, 2. Ah, bueno, no, perdón, pero es que este es de tamaño 8. Hagámoslo de tamaño 5 para que sea igual. Vean que fue 0, 1 y 2. Eso quiere decir que es como si él en este vector hubiera hecho 0, 1 y 2, tal y como se los dije. Cuando llega al central es la última ejecución donde no hace nada porque tiene las mismas coordenadas y luego ya no continúa. Pero en el, pero en el caso de un vector de tamaño par, lo que me va a dar es como por ejemplo de 0 hasta 3. Entonces vean que si fuera tamaño 8, 5, 6, 7 y 8, quiere decir que IJ, bueno, me siguieron este proceso, voy a comenzar desde el segundo para que Excel no crea que lo que estoy tratando es de pasar eso. Hasta que llega un punto en el que se encuentran en el puro centro de ese vector de tamaño par, que sería la cuarta columna o la cuarta celda, siendo la celda 0, 1, 2 y 3. En cuyo caso, la lógica es la misma e igual me invierte completamente el vector. De nuevo, como les digo, hay más de una manera de resolver este problema. Esta manera es la del uso de esos dos contadores. Hay, sin embargo, maneras todavía más abreviadas de resolver esto. Sin embargo, el algoritmo en el cual tengo tres formas diferentes de resolverlo utiliza sus procesos. Entonces, ese es un algoritmo que muy probablemente vamos a estar viendo la siguiente semana. Donde van a ver que hay uno, si no me equivoco, en el que uso solamente un contador. De hecho, déjenme asegurarme. Es este de acá. Ven, entonces acá tengo varias versiones. Vean acá esta versión. Esta versión usa dos variables, pero vean que no trabaja invirtiendo los dos contadores. Entonces, bueno, ahí queda en la grabación. Si quieren lo pueden intentar analizar, pero se los explicaré en un futuro. Ok, gente, ¿les quedó claro qué fue lo que hice acá? ¿Cuál fue la línea de pensamiento y todo? ¿O alguien tiene alguna duda? Recuerden levantarme la mano si alguien está escribiendo o pensando. A ver, Héctor me dice, sí, es como pasar algo de mano a mano. Es como pasar algo, sí, exactamente, Héctor, es como hacer malabares. De hecho, el algoritmo burbuja, que si quieren lo podemos ver más adelante, este cuatrimestre no se los enseñé, es un algoritmo de ordenamiento en un vector que sigue esta misma lógica para ordenar un vector y es como hacer malabares. Más adelante, si quieren, se los puedo enseñar en alguna otra. De hecho, lo podríamos ver mañana incluso, si quieren. Si prefieren que mañana sigamos viendo estos temas en vez de ver sus procesos. A mano de ustedes queda. Pero bueno, gente, si no hay más dudas, este sería el final de la sesión de hoy. Doy un último chance. Recuerden levantarme la mano. Ok, gente. Entonces acá estaríamos llegando hoy. Como siempre les digo, muchísimas gracias por haber asistido. Espero les haya gustado la sesión. Espero les haya sido de provecho. Para la grabación, ¿verdad? Recuerden que, aunque sea redundante, mis sesiones quedan grabadas y que estas se suben a el canal de YouTube. Recuerden que esto se hace en un periodo de 48 horas después de haber finalizado las sesiones, pero recuerden que el canal de YouTube está ahí para ustedes, para que le saquen provecho, no solamente con mis sesiones, sino que también se suben las grabaciones de las sesiones virtuales de otros cursos, como las de lógica algorítmica de Michael, que también se suben ahí. También se suben las grabaciones de
las tutorías de este y de otros cursos, así como también grabaciones de pequeños ejemplos de este y de otros cursos. Entonces, de nuevo, la idea es que sea un recurso más para que ustedes puedan estar aprovechando en su tiempo y para estarles ayudando en su formación. Pues bueno, gente, hasta aquí entonces estaría llegando la grabación. De nuevo, muchísimas gracias. Les deseo una muy buena noche y hasta luego.